Hace algunos días, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, presentó los lineamientos de la última rendición de cuentas de este gobierno. Desde la oposición se dijo que era un proyecto triunfalista y, entre otros aspectos, se criticó la falta de recursos para la educación. ¿Qué se puede esperar de esta instancia de intercambio y de negociación? De eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Hay 442 artículos en esta rendición de cuentas, quiere decir que más allá del tema salud mental y adicciones, hay varios temas que se tratan y estos temas los vamos a estar presentando en el Parlamento. Comentarles que también hemos entregado a la Asamblea General una carta en donde se solicita la posibilidad de aumentar el endeudamiento del gobierno y esto está vinculado a la creación del Fondo de Emergencia Hídrica. Transmitimos a los ciudadanos que el encare que estamos haciendo de esta situación de emergencia es muy similar al encare que habíamos hecho en su momento con la pandemia. Estamos dando la certeza que los recursos para tomar medidas en la medida que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional estime conveniente, van a estar presentes. Bueno, y varios temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la diputada Betiana Díaz Rey del MPP del Frente Amplio. Betiana, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenida a Lado B. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es la última rendición de cuentas de este periodo, de esta administración. Es muy importante. Ya vamos a ir a algunos puntos específicos. A nivel general, ¿qué sensación tenés sobre este tema? Es la última rendición de cuentas con posibilidad de incrementar el gasto. Eso me parece que también es bien importante en esta coyuntura y lo que hace particular esta rendición, y por eso hay tanta discusión en términos de lo que viene siendo el planteo de asignación presupuestal, es que va a estar vigente para el año 24, para el año 25 y parte del año 26, que es cuando se discute el presupuesto nacional del próximo gobierno que asuma y que entra en vigencia, ¿no? Entonces, así como en grandes rasgos, nosotros lo que esperábamos por lo pronto desde el Frente Amplio era que después de un recorte acumulado que el gobierno explicó por la pandemia, por la caída del producto, bueno, después de que la economía se recuperó, porque de hecho hemos tenido años de crecimiento y si bien ahora las proyecciones vuelven a ser las del presupuesto nacional y no tan aceleradas, la economía se prevé que siga creciendo, esperábamos que el gobierno por fin se dedicara a atender aquellas áreas de política pública en las que se vino recortando presupuesto y que de alguna forma le permitieron al gobierno mostrar lindos números en términos de contención del gasto y del déficit fiscal, ¿no? Estamos hablando de los salarios reales, estamos hablando de las jubilaciones reales, estamos hablando de que el mayor ahorro dentro de la administración central se hizo en la cartera de vivienda, cuando hay una promesa, además, de que esto va a ser prioridad en las áreas que atienden a personas más vulnerables. Entonces, bueno, nada de eso aparece hoy presente y tampoco la concreción ni los recursos para la concreción de lo que el gobierno llama las reformas estructurales, que se ha planteado más allá de lo que fue la reforma de la seguridad social. Pero bueno, la educación se cayó de la rendición de cuentas en términos de incremento presupuestal y también algunas otras áreas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la atención a vivienda, primera infancia. Por tanto, bueno, nosotros decimos que se hace un relato muy triunfalista cuando uno lee la exposición de motivos, que es un documento que viene con el proyecto articulado, que es básicamente el relato del contexto en el que se da una rendición de cuentas, pues la rendición de cuentas es la aplicación de qué se hizo con los recursos públicos, pero también cuáles son mis proyecciones de gestión y por qué es que quiero corregir algunos aspectos, crear nuevos programas, modificar el rumbo y el financiamiento de determinadas políticas. Bueno, acá lo que no vemos en esta rendición particularmente es la atención del futuro inmediato, donde se ponga, por ejemplo, bueno, cuáles son las bases de este gobierno para pensar en el desarrollo nacional. Nada de eso aparece. El foco puesto, según lo que dijo la ministra y el gobierno, está puesto en la salud mental, ¿no? Ayer fue, por ejemplo, 17 de julio, Día Nacional también del tema del suicidio. Acá las cifras en Uruguay son muy preocupantes, el tema de suicidio. 20 millones de dólares para precisamente trabajar tema de salud mental y adicciones. ¿Cómo ves esa prioridad y ese destaque que hace el gobierno?
Bueno, nosotros vemos que esto va en un buen sentido. Acordamos desde el sistema político que es necesario invertir en salud mental. Nosotros tuvimos una muy buena ley de salud mental que luego no se pudo dotar de recursos, y de hecho el gobierno viene invirtiendo en áreas muy puntuales, digamos, que tienen que ver más que nada con la atención de adicciones a través de las diferentes rendiciones de cuenta, pero viene siendo muy insuficiente. Y nosotros lo que decimos es, realmente es muy poco para las necesidades que tenemos hoy. Y además hay algo que pasa, que en esto de poder atender todo o la integralidad del problema, estos recursos que son pocos, a la gente del otro lado 20 millones le parece un montón de recursos, de plata, pero estamos hablando del financiamiento de una de las políticas públicas que más pesa en el presupuesto nacional, que es la salud. Entonces, 20 millones realmente, por lo menos deberían empezar a solucionar algunos problemas más urgentes, pero se destinan a diferentes organismos. Por ejemplo, una parte va para MIDES, para la atención a través de equipos multidisciplinarios con adolescentes, a través del INJU. Después otra parte va para ACE. Hay algunos fondos que entran en vigencia ahora, y es básicamente para la contratación de equipos técnicos profesionales, porque eso también ha sido un problema muy grande que hemos tenido, que es la dotación de recursos humanos técnicos y formados en el abordaje de la salud mental, que es lo que venimos relatando hace muchos años ya, cada vez que se hacen llamados, quedan desiertos para diferentes tipos de contexto y que dificultan algo que hoy es crucial y que de alguna forma estos fondos no resuelven, que es el no acceso a consultas con profesionales de la salud mental para las personas que están necesitando atención, sobre todo urgente, ¿no? Entonces, también vuelve a estar enfocado en la salud mental de las personas con adicciones muchas veces, en la instalación de las camas de agudos, pero también sigue siendo insuficiente para atender un problema u otro. Entonces, lo que nosotros criticamos en este sentido, que no es la intención, es justamente la ausencia de un diseño de política que permita justamente hacer una planificación integral y además después evaluar resultados en base a los recursos asignados. Hoy mencionabas el tema de la educación, ¿no? La propia ministra reconoció que no hay un incremento en el presupuesto para la educación. Le está reclamando a la Universidad de la República, Robert Silva también desde la ANEP. En ese sentido, la ministra dijo que se iba a reunir con él, que iba a generar un intercambio para ver si se llegaba a un punto intermedio con el objetivo, entre otras cosas, de que la transformación educativa, de lo que tanto ha hablado el gobierno, se pueda desarrollar. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, esa es una técnica que el gobierno ha utilizado. A mí me da mucha pena que el gobierno le dé tan poca relevancia al Parlamento en la discusión presupuestal. Es decir, todo se va a resolver a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, eso habla también de una forma de asignación presupuestal donde las prioridades las fija el gobierno y no las discute con nadie más. Y bueno, de alguna forma el rol de contralor y de control y seguimiento que puede tener la oposición queda totalmente opacado, en el sentido de que se plantea, no hay otra que reconocer que no hay incrementos acá, no existen, no están previstos. Hubo asignaciones presupuestales anteriores que incrementaban para este año en algunas carteras, no solo en educación, pero es cierto que con esa base, Robert Silva sigue pidiendo recursos para implementar la transformación educativa. Ya el año pasado había planteado una cifra, se le dio casi que la mitad, se le prometió un refuerzo de rubro. También, ¿no? Como técnica presupuestal, la previsión de esos recursos a futuro, ¿dónde está? Doy hoy y mañana qué hay, ¿no? Si no queda, digamos, en la base presupuestal del propio organismo. Y lo que nos sorprende a todos realmente es esta afrenta que hay, que es profundamente ideológica con la educación terciaria, en particular con la Universidad de la República, porque no es la misma situación de enfrentamiento con la UTEC, que la UTEC, desde que se construye la base presupuestal y se compromete a seguir desarrollando y sosteniendo carreras en el interior, dijo: año a año yo voy a tener que tener recursos incrementales partiendo de esta base para ir completando los ciclos de las diferentes carreras que estoy llevando en los diferentes departamentos.
En el caso de la Universidad de la República es distinto. Hay un incremento muy grande de la matrícula con una incidencia y un punto de inflexión muy fuerte en el año 2021 con la vuelta a la presencialidad también. Eso es fácilmente demostrable. Y con un aumento terrible de la matrícula, con una universidad que en términos presupuestales sigue estancada. Bueno, a veces el discurso del gobierno, por un lado, reconociendo el rol de la ciencia y del conocimiento y esta cosa meritocrática de poder desarrollarse, pero después no poner los recursos donde hay que ponerlos, y se hace difícil de sostener. Pero vos, ¿no? ¿Vos considerás que ahí hay un componente ideológico a la hora de asignarle o no recursos a la universidad? Bueno, a mí me preocupa el discurso que hay para justificar la no asignación. Yo creo que las asignaciones presupuestales siempre tienen un componente profundamente ideológico. De hecho, la gestión de lo público está atravesada por posiciones que son ideológicas, porque cuando yo elijo no invertir en viviendas para jubilados y salir a camisetear que estoy dando más exoneraciones en Comap, como la que se le había otorgado a Alfi por $8.000 para cambiar cables de red y poner aire acondicionado, eso es una decisión política y es una decisión ideológica. El problema con esta discusión que se plantea con Udelar, cuando la ministra sale a cuestionar la eficiencia del uso de los recursos, es que se mezclan varias cosas. En primer lugar, que se cuestiona, sí, hasta dónde llega la autonomía de la Universidad de la República, si es una autonomía administrativa o si es una autonomía, como dijo la propia ministra, para dar Marx o Smith. Yo creo que es para todos, ¿no? Pero además también sobre la base de algunas cosas que no son ciertas. Nosotros recibimos a Universidad de la República ya en la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda, y a mí me parece que es muy importante dejar en claro que esto que anda diciendo la ministra de que la universidad se niega a ser auditada, en esta suerte de generar un manto de duda de cómo está administrando su asignación presupuestal la universidad, no es así. De hecho, en realidad la universidad, por iniciativa de la propia Universidad de la República, inició las conversaciones en el año 2022 con la Auditoría Interna de la Nación para poder ser auditada en tipo de convenio como tiene ANEP, ¿no? Entonces yo creo que acá sí hay discusiones que se justifican desde una posición ideológica y política que en realidad terminan embarrando la cancha y que también sacan del foco una discusión que tiene que ver con qué Uruguay queremos para los próximos 2, 3, 10, 20 y 30 años. La ministra ha destacado que el crecimiento económico del país este año será 1,3%, ¿no? Condicionado por algunos factores externos, por ejemplo, entre otros, la guerra entre Rusia y Ucrania. Destacó también el crecimiento que tuvo el país desde la pandemia y también el objetivo de no aumentar el déficit fiscal, que según dijo, bueno, venía muy elevado del último gobierno del Frente Amplio. ¿Qué mirada tenés sobre esos objetivos? Nosotros venimos teniendo años récord de exportaciones, venimos teniendo un tiempo de bonanza, un poco también porque lo que tiene la crisis internacional en términos de lo que fue la pandemia del COVID, pero también la influencia de la guerra de Ucrania, el conflicto bélico en Ucrania, ayudó a lo que son los precios y la colocación de muchos productos uruguayos. Ahora, es cierto que las externalidades son una parte a la hora de decidir dónde pongo mis prioridades. La economía uruguaya, como decía, se prevé que siga creciendo. Ahora, esta contención del gasto que se plantea este gobierno la está sosteniendo la gente, deteriorando su calidad de vida, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos discutir y que venimos discutiendo desde el 1 de marzo del año 2020 con el gobierno nacional es quién sostiene los lindos números de contención del déficit, es decir, a qué costo estoy haciendo esta foto de números que me dan bien, con aumento de la pobreza infantil, con caída del salario real, con caída de las jubilaciones reales, con aumento de los trabajadores que en Uruguay ganan
menos de 25.000 pesos. Y por otro lado, hay un discurso que se centra en la transparencia, en la buena gestión, en esto de darle como un vuelo de tecnicismo a todo y que la gente a veces no entiende, pero que cuando uno empieza a desmenuzar un poco la información y analizarla más en profundidad, como hacemos, por ejemplo, en la discusión presupuestal, se encuentra con datos que lejos estaban de la eficiencia y de la transparencia. Por ejemplo, nosotros decimos que este gobierno ha tenido una proliferación de instrumentos de gasto de tipo con préstamos no contingentes, Banco Mundial, BID, CAF, que eso hacen que se muestre una parte de la foto, pero que también hipotecan en términos de endeudamiento al país en el futuro más inmediato, porque el próximo gobierno, que es el que va a pagar la mayoría de todos los préstamos que se están tomando, bueno, va a tener una situación donde hay un aparente control de gasto, pero que probablemente se descontrole rápidamente porque va a tener muchísimas cuentas para pagar. Hoy mencionabas hace un ratito, ¿no?, el tema de adicciones cuando hablábamos de salud mental. Hace algunos días en esa misma silla estuvo Nivia Reich, diputada del Partido Colorado, que impulsó un proyecto de ley que se aprobó que habla de la internación por voluntad propia de las personas que tienen adicciones. Ella aquí también contó que bueno, la bancada del MPP se había levantado, después también nos enteramos que habían tomado y habían pedido libertad de acción. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál fue la postura de ustedes? Sí, el proyecto en realidad plantea la voluntad anticipada para internarse cuando uno está en crisis aguda de consumo o fuera de situaciones de crisis, pero después también marca una serie de condiciones donde se hace muy difícil revocar esa voluntad de internación y por eso también es cuestionable. Nosotros lo que planteamos en el marco de la discusión de este proyecto fue reparos con la aplicación, es decir, no es posible aplicarlo hoy, no están las camas para tratamientos de agudos, no están los equipos multidisciplinarios y realmente nosotros entendemos la desesperación de cada una de esas madres del cerro que son las que impulsaron también este proyecto, que obviamente prefieren 1000 veces tener a un hijo que está en una situación de consumo problemático internado en una institución de salud que en situación de calle, muchas veces delinquiendo para poder consumir. Ahora, no podemos desde el Parlamento garantizarle que esto se va a poder aplicar. ¿Tiene un sentido correcto? Sí, y por eso también esta contradicción fue la que nos planteó, se nos planteó y pedimos libertad de acción en la bancada del Frente Amplio. En ese sentido, el Frente Amplio nos permitió la libertad de acción, se entendió el planteo que estaba haciendo la bancada 609, porque no queríamos pronunciarnos ni a favor ni en contra de este proyecto. ¿Hubo diferencias internas, digamos? ¿Habían legisladores que pensaban distinto en esto? ¿Algunos que lo apoyaban, teníamos quizás? Inicialmente una postura como Frente Amplio de votar en contra del proyecto. Lo que es cierto es que después ese proyecto pasó al Senado. Se intentó, bueno, mejorar. Vino al Senado porque diputados tenía de alguna forma que reafirmar esos cambios. Esos cambios no generaban ninguna seguridad a la hora de poder aplicar este proyecto, porque acá lo que hay de fondo es una discusión de cuál es el rol que tiene el Estado, ¿no? Es decir, hay una proliferación de instituciones privadas que atienden estos problemas, también en la ausencia de una política de Estado que atienda las adicciones, y eso es parte de las autocríticas más duras que se tiene que hacer el Estado uruguayo, ya no este gobierno o los gobiernos anteriores. Entonces, como todo eso no está garantizado, nosotros entendemos que si bien hay que seguir trabajando en este tema, bueno, la discusión para nosotros no se agotaba acá. Venís trabajando desde hace años en el proyecto de ley de talles, ¿no?, que salió de la comisión con la firma de todos los partidos. Ahora hay algunos reparos por parte de la industria. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué expectativas tenés con esto que venís impulsando ya desde hace un tiempo? Bueno, nosotros venimos trabajando hace 3 años, ha sido un proceso largo, hemos consultado y tratado de convocar a todos los actores involucrados en esto. Ahora se levantó una controversia por parte de Hernán Bonilla, que fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, que trabajó con Pía Biestro, ¿no?, en el ministerio, que es la firmante del proyecto que yo pedí desarchivar, sobre el cual trabajamos, y que hasta ahora no habían planteado estos reparos.
Hay reparos por parte de la Cámara de Comercio, a quien hemos invitado incluso a participar de los conversatorios, porque la riqueza de poner en debate un proyecto de ley no es mostrar únicamente los discursos de quienes estamos a favor, y en ese momento la Cámara decidió no participar. Se dicen muchas cosas que no son ciertas, como por ejemplo que no se convocó a la FUESI, y nosotros entendíamos que era mucho mejor convocar a toda la Central de Trabajadores, y convocamos al PIT-CNT, convocamos al Sindicato Único de la Aguja, convocamos a la Cámara de Comercio, convocamos a la Cámara de la Vestimenta, es decir, consultamos a muchos actores. Y lo interesante es que en este proceso, que llevó años de construcción para poder tener un único proyecto de acuerdo que firmamos todos los partidos con participación en la comisión, que somos el Frente Amplio, Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Colorado, es que tomamos muchas de las recomendaciones y sugerencias que nos hacían. Por ejemplo, en el caso de las sanciones, ahora hay como un discurso que se está agitando donde se pone el centro en el lado punitivo del proyecto, y nosotros una de las cosas que planteamos fue facultemos al Poder Ejecutivo a estudiar qué tipo de sanción, porque también depende mucho de las coyunturas lo que uno pueda hacer a la hora del control. Porque fue parte de lo que nos planteaba el Sindicato Único de la Aguja y el propio PIT-CNT. Nosotros no queremos la clausura de establecimientos porque esos son fuentes de trabajo para nosotros. Es decir, las recomendaciones que iban en contra de lo que, por ejemplo, desde sociedad civil se estaba planteando, bueno, eso se resolvió, ¿no? Esas tensiones se resolvieron en la redacción de este proyecto. Y ahora lo que nosotros planteamos fue, bueno, estamos abiertos a incorporar determinados cambios. El proyecto no volvió a comisión aún. Estamos tratando de conversar también con el resto de los miembros, que alguno ha salido a manifestar que quería que el proyecto vuelva a comisión. Para nosotros es un retroceso, porque eso aleja la posibilidad de que esto se apruebe en plenario. Nosotros sabemos cómo es el funcionamiento de las comisiones en el Parlamento y de hecho venimos hace mucho tiempo trabajando en esto. Entonces, bueno, estamos tratando de surcir un poco y también generar, bueno, acuerdos y regular las tensiones para ver si hay cambios que podemos acordar, porque entendemos que también se hacen desde un punto de vista que a veces hay algunas cosas que se pueden compartir y hay otras que no, pero que también hay que resolver estas tensiones porque esta no es una ley que quiera perjudicar a nadie, al contrario. Nosotros lo que generamos es la idea de que esto sea una herramienta para el comercio, para la industria y también para la población uruguaya que no accede a talles. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con la diputada Betiana Díaz Reyes del MPP, Frente Amplio. El MPP es uno de los sectores que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi. ¿Hay diálogo entre la bancada y Orsi para, por ejemplo, fijar posiciones en determinados temas? Bueno, nosotros pertenecemos a una misma organización política, pero es cierto que la agenda de la bancada también tiene su propia discusión y sus propios carriles, ¿no? Nosotros tenemos algunos lineamientos que fijamos en términos programáticos y en eso acordamos, porque lo hacemos en nuestros plenarios nacionales, en nuestro Congreso. Y después, bueno, dependiendo también de la envergadura del problema o tema a encarar, hay una coordinación con los no solo con Yamandú, sino también con los diferentes referentes a nivel nacional que tiene el MPP y obviamente para nosotros hoy es prioritario también que Yamandú esté por dentro de la agenda y en ese sentido, bueno, le vamos informando, pero no es una instancia, digamos, de construcción conjunta ni de consulta, sino también de que, bueno, así como el resto de la organización, sepan cuál está siendo el rol en la discusión de la bancada 609. ¿Qué campaña interna te imaginas que va a llevar adelante el Frente Amplio? Bueno, yo la verdad que tengo mucha expectativa de una campaña con mucha movilización. Nosotros como 609, por ejemplo, hablo de lo que tengo claro, ¿no? Como sector, empezamos la campaña muy temprano, es una campaña muy larga, la de la 609, arranca en general en febrero, un poquito antes o muy poquito después de lo que es el 5 de febrero, aniversario, como nuestro mojón, ahí largamos. Y para nosotros va a ser muy importante, pero
Creo que sobre todo para el Frente Amplismo, encontrarse con un Frente Amplio proactivo en el territorio, fortalecido, que también es fruto del proceso que ha dado todo este trabajo que se viene haciendo en la previa, donde realmente uno se encuentra un Frente Amplio totalmente distinto al que nos encontrábamos en 2019, de cara a octubre o de cara a junio. Te escucho eso de la campaña y siempre pienso en los que dicen Uruguay es una campaña electoral permanente. Es más o menos por ahí. No saben lo que dicen, porque los que hacemos campaña te puedo asegurar que la intensidad de una campaña... Nosotros tenemos mucha discusión política, eso es verdad. Y a veces parece que eso fuera parte de la campaña, porque bueno, a veces hay mucha polarización. Pero en realidad yo creo que también es parte de la riqueza que tiene Uruguay, que aquí tiene una población muy politizada y que está al tanto de la agenda política, y eso es muy bueno. Pero realmente la campaña es de una intensidad para quienes nos dedicamos a hacer política y quienes decidimos entregarles nuestra vida, nuestras horas, hipotecar otras cosas también. Yo espero que sea una linda campaña de salir a convocar, sobre todo a aquellos que hoy ya no se sienten convocados por este proyecto que planteó, por ejemplo, la coalición multicolor, que también es un desafío que tiene el Frente Amplio. Uno de los temas que está presente ya desde hace tiempo es el de la crisis del agua potable, ¿no? Lo que estamos viendo. En ese sentido, el expresidente Mujica dijo, nos dormimos todos. ¿Compartís esa visión? Bueno, yo creo que, a ver, en términos de dormirse, a Uruguay le faltó visión estratégica para poder invertir más y mejor con una visión prospectiva de lo que estaba pasando con el agua, cuando ya hacía muchos años que veníamos hablando de esto y que veníamos estudiando qué era lo que iba a pasar. Yo creo que las responsabilidades son muy distintas. Una cosa es haber estado en el gobierno y yo creo que el Frente Amplio hizo los máximos esfuerzos que pudo, porque otra hubiese sido la situación sin la actualización de aguas corrientes, sin las potabilizadoras que tenemos en todo el país, sin la ampliación de la obra de Laguna del Sauce, sin la sexta línea de bombeo, pero sí creo que hay que hacer una autocrítica en términos de la no capacidad de construcción de una política de Estado, que requiere acuerdos y que hoy claramente no estamos en vías de construir. Y eso creo que es una responsabilidad que le compete a todo el sistema político. Betiana, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. Muchísimas gracias. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.